soy el doctor Ismael Becchú Morales, soy especialista en ginecología y obstetricia. Actualmente adscrito al servicio de ginecología y obstetricia del Hospital General de Zona número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social y profesor de asignatura de la Facultad de Medicina. Vamos a hablar de un tema controvertido, a veces fácil de diagnosticar, a veces no es tan fácil de diagnosticar y por lo tanto tampoco a veces es tan fácil manejar. Es la preeclampsia. Eclampsia es una enfermedad multisistémica, es de causa desconocida, afecta únicamente al embarazo humano. Quiero decir, es una condición estar embarazada para tener una preeclampsia. Es una complicación grave que generalmente se manifiesta en la segunda mitad del embarazo, ya sea durante el parto también o en el puerperio inmediato. Es una causa de mortalidad materna importante y también de mortalidad perinatal. Se caracteriza por una respuesta inmunológica anormal materna como resultado de la implantación del producto de la concepción. Se manifiesta a través de una función endotelial alterada, representada por la activación de la cascada de la coagulación y un aumento de la resistencia vascular periférica y de la agregación plaquetaria. Este síndrome tiene un periodo de evolución preclínico, antes de la semana 20, y un periodo clínico, el cual se presenta en la segunda mitad del embarazo con hipertensión asociada a proteinuria y otras alteraciones sistémicas. Puede afectar al riñón, al hígado, al sistema circulatorio, al sistema nervioso central. Este síndrome materno del estadio clínico, en los casos más graves, se asocia a un síndrome fetal compuesto por restricción del crecimiento, oligohidramnios e hipoxia fetal. Vamos a clasificarla. Durante el embarazo, a la hipertensión arterial la vamos a subdividir en 4 etapas o 4 estadios. Vamos a hablar de la hipertensión gestacional, del síndrome de preeclampsia-eclampsia, de la hipertensión arterial crónica con una preeclampsia sobreagregada o sobrepuesta y la hipertensión arterial crónica. Para la hipertensión gestacional, los criterios son los siguientes. Las cifras tensionales son igual o mayor a 140/90 por primera vez durante el embarazo. Aquí no encontramos proteinuria, pero cuidado con esto. La mitad de estas pacientes, el 50% de estas pacientes, pueden desarrollar una preeclampsia inclusive severa. Estas pacientes de hipertensión gestacional generalmente retornan a la normalidad antes de la semana 12 después del parto. Entonces, por lo tanto, el diagnóstico final se hace hasta este momento. Si una paciente persiste hipertensa después de 12 semanas después del parto, la podríamos considerar como una hipertensión crónica. Estas pacientes, como ya les dije, pueden ser unas preeclampsias que todavía no podrían presentar todos los criterios. Inclusive se habla de que la misma proteinuria podría ser un dato un poquito más tardío. Pero entonces estas pacientes sí pueden tener síntomas de gravedad, inclusive trombocitopenias, ¿no? Para el síndrome de preeclampsia-eclampsia, vamos a clasificar a la preeclampsia leve cuando la paciente tenga una cifra tensional igual o mayor a 140/90 después de la semana 20 de gestación.
proteinuria igual o mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas. O con unas pruebas de tiras reactivas que nos reporte arriba de una cruz. La paciente con preeclampsia severa, o como actualmente le llamamos con datos de severidad, son aquellas pacientes que tienen unas cifras tensionales igual o mayor a 160 milímetros de mercurio, una proteinuria arriba de 2 gramos en orina de 24 horas, o al menos 2 cruces en las tiras reactivas. La creatinina está por arriba de 1.2 miligramos. Las plaquetas están por abajo de 100.000. Existen ya algunas alteraciones hepáticas, por ejemplo, la deshidrogenasa láctica aumentada, que nos está hablando de una hemólisis microangiopática. La TGO y la TGE y la TGP están altas, por arriba de 70. Puede haber cefalea u otras alteraciones cerebrales o visuales persistentes, intensas, o dolor epigástrico persistente. Esos son los datos de severidad de una preeclampsia severa. También es preeclampsia cuando existe hipertensión en el embarazo y un criterio de severidad aun cuando no haya proteinuria. Eso ya lo comentamos cuando clasificamos la hipertensión gestacional. El hecho de que no tenga proteinuria, no perdamos tiempo. Si esa paciente tiene trombocitopenia, tiene elevadas las enzimas hepáticas, es una paciente con preeclampsia severa. Porque muchas veces el manejo se tarda un poquito, porque no tenemos proteinuria y pensamos que esa paciente pues no tiene una preeclampsia. La eclampsia, pues la preeclampsia no es más que una gravedad de la preeclampsia con la presencia de convulsiones tónico-clónicas. Estas pacientes pueden inclusive estar en el puerperio inmediato. Muchas veces las pacientes llegan convulsionando en el puerperio. Estas pacientes, si no tienen antecedentes de epilepsia, las consideramos pacientes con eclampsia hasta que demostremos lo contrario. La preeclampsia sobrepuesta en una paciente que ya es hipertensa crónica. Ya esta paciente se conoce desde antes de estar embarazada de que tiene la presión alta, ¿no? Entonces, en estas pacientes podemos detectarles proteinurias de inicio reciente igual o mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas, pero que no tienen proteinuria antes de la semana 20 de gestación. Aumento repentino de la proteinuria o de la presión arterial o recuento de plaquetas menor de 100.000 en mujeres con hipertensión y proteinuria antes de la semana 20. Estas pacientes son ya hipertensas crónicas y se les está agregando una preeclampsia. Y la paciente hipertensa crónica, paciente que tiene unas cifras tensionales igual o mayor a 140, 90 antes del embarazo o diagnosticada antes de las 20 semanas de gestación, que no tiene nada que ver con enfermedad trofoblástica gestacional, o sea, la mola completa. O pacientes hipertensas, hipertensión diagnosticada por primera vez después de la semana 20 de gestación y que persiste después de la semana 20 posparto, de las 12 semanas después del parto. Estamos hablando que es esa paciente que por primera vez en el embarazo se le detectó cifras tensionales altas. Desafortunadamente lo venimos a detectar después de la semana 20,
En ese momento le vamos a llamar hipertensión gestacional. Pero una vez terminado el embarazo, no llega a lo normal, entonces son pacientes que son hipertensas crónicas. Existen también otros efectos antihipertensivos conocidos. El llamado efecto antihipertensivo transitorio, elevación de la presión sanguínea. La elevación de la presión sanguínea puede deberse a estímulos ambientales o al dolor de parto, inclusive. Pacientes que están en trabajo de parto, se le detecta cifras tensionales altas, pero pues se lo tomamos durante una contracción, o aquellas pacientes que están en espera de una consulta que tardaron más de 6 horas, tuvieron una serie de situaciones difíciles en la espera, llegan con el médico, les toma la presión tan alta, las meten a observación a la sala de labor. Estando allí, las pacientes están normotensas, no tienen datos bioquímicos de preeclampsia, se van de alta. ¿Qué tenían? Estas pacientes estaban cansadas, inquietas, molestas. El efecto hipertensivo de la bata blanca son pacientes que llegan a la consulta y tienen la presión alta, pero si lo monitoreamos en forma ambulatoria o allá en su domicilio, las pacientes están normotensas. La otra situación, el efecto antihipertensivo enmascarado, la presión sanguínea es consistentemente normal durante la consulta, pero fuera de esta se eleva. Las pacientes hay que tenerlas de cerca, hay que estarlas checando frecuentemente porque en algún momento pueden desencadenar una preeclampsia. Esta es una diapositiva para que ustedes, muchas veces no tenemos a la mano el laboratorio. Bueno, pues con unas tiras reactivas podemos nosotros considerar si esta paciente tiene o no proteinuria. Cuando nos reportan allí trazas, estamos hablando entre 15 y 30 miligramos por decilitro, de una cruz de 30 a 100 miligramos por decilitro, 2 cruces de 100 a 300 por decilitro, 3 cruces de 300 a 1 gramo, y arriba de 4 cruces, pues estamos hablando más de 1 gramo de proteínas en orina. Recordemos de que el valor o lo máximo que podemos esperar de proteínas en orina es no más de 300 miligramos en orina de 24 horas. Los factores de riesgo pues son pacientes jóvenes que se embarazan por primera vez, pacientes arriba de 35 años, también primigestas, pacientes de muchos embarazos, arriba de 3 embarazos, grandes multíparas, arriba de 5, paciente soltera, paciente trabajadora, pacientes con embarazo múltiple, pacientes con desnutrición, con anemia, pacientes con cardiopatías, hipertensas crónicas, con nefropatías, antecedentes de enfermedades del hígado, pacientes con diabetes mellitus ya conocida, pacientes que tienen antecedentes de preeclampsias en los embarazos anteriores, inclusive familiares, ya sea hermanas o mamá, que tuvieron preeclampsia, y el síndrome de antifosfolípidos. Estos son factores de riesgo que encontramos en la guía de práctica clínica, que son muy parecidos: la edad de la paciente, que sean primíparas o multíparas, historia familiar de preeclampsia, antecedentes de preeclampsia en el embarazo previo menor de 34 semanas. Ahí estamos hablando de que esa paciente tuvo una preeclampsia severa. Cuando es de inicio más temprano, la preeclampsia se asocia a más severidad. Embarazo múltiple, periodo intergenésico mayor de 10 años, la primipaternidad, quiero decir, el varón tiene su primer embarazo, su primer hijo, pacientes con sobrepeso,
Ya dijimos enfermedades preexistentes como la diabetes, nefropatías e hipertensión, enfermedades autoinmunes como el lupus y el síndrome de antifosfolípidos. Historia familiar o de inicio temprano de la enfermedad cardiovascular, diabetes pregestacional y cifras tensionales altas antes de la semana 20. Se presenta en un 15% de los embarazos, causa 18% de las muertes maternas a nivel mundial. Es la primer causa de muerte materna a nivel mundial. Aquí en México también, la primer causa de muerte materna. Los embarazos múltiples se complican más con preeclampsia, tiene que ver con la placenta, el tamaño de la placenta, las placentas en todo caso. Son pacientes que ya tienen antecedentes de enfermedades crónicas como la hipertensión o alguna nefropatía. En México su frecuencia es del 8 al 10%. La preeclampsia se presenta en 1.75%, la preeclampsia severa en 3.75% y afortunadamente la preeclampsia leve 94.5%, que generalmente es un poquito más tardía. Las preeclampsias severas a veces se asocian con embarazos más tempranos. Estos son los factores etiológicos que podemos encontrar. Por eso las primigestas son más frecuentes. Exposición por primera vez a vellosidades coriónicas, exposición en abundancia de vellosidades coriónicas, estamos hablando ahí en pacientes con embarazos múltiples. También por eso la enfermedad trofoblástica gestacional puede asociarse con preeclampsia. Trastornos preexistentes asociados a activación de las células endoteliales, estamos hablando ahí pacientes hipertensos, pacientes diabéticas crónicas, pacientes con lupus y una predisposición genética a la hipertensión durante el embarazo. Estamos hablando la madre o las hermanas de la paciente tuvieron preeclampsia. Si se dan cuenta, la preeclampsia no es una enfermedad con una causa única. El embarazo puede ser un disparador, pero la paciente puede estar ya predispuesta a tener preeclampsia. Los mecanismos pues son una implantación placentaria con invasión trofoblástica normal hacia los vasos uterinos, una tolerancia inmunitaria mal adaptada entre tejidos maternos, paternos y fetales, una mala adaptación de la madre a los cambios cardiovasculares inflamatorios durante el embarazo y los factores genéticos. Entonces eso nos refuerza más la idea de que no hay una sola causa de la preeclampsia. No, el embarazo, insisto, puede ser el disparador, pero ya la paciente ya tenía algunos factores que la predisponen. Un factor importante predisponente es una respuesta anormal durante el periodo de placentación. Si ustedes recuerdan, hay una migración trofoblástica hacia los vasos teciduales de la paciente. Esta primera migración se lleva a cabo en el primer trimestre, antes de la semana 12, y una segunda migración después entre la semana 16 y 18. Esto nos va a servir para remodelar las arterias espirales maternas. Esto nos va a transformar un sistema de alta resistencia a un sistema de baja resistencia. Quiero decir, los vasos sanguíneos maternos se van a preparar para soportar la gran cantidad de circulación que va a llegar al útero ocupado.
Entonces esta placentación anormal es una enfermedad independiente. Quizás puedan ser producidas por genes paternos. Acuérdense que la placenta generalmente deriva del cromosoma Y, mientras el embrioblasto deriva del cromosoma X. Entonces esto nos va a dar una respuesta inflamatoria exagerada, que probablemente por una susceptibilidad particular del endotelio generada por factores de riesgos pregestacionales, como en este caso la diabetes o la hipertensión, o algunas enfermedades relacionadas con el endotelio, van a desencadenar el llamado síndrome materno de esta enfermedad. Generalmente la primera etapa de la enfermedad es asintomática. Está caracterizada por una hiperprofusión e hipoxia placentarios generando trombosis e infartos en las vellosidades, aumentando la producción y liberación de ciertos factores en la circulación materna que causan un estado de inflamación generalizada, producido por una activación del endotelio, y de esta forma induciendo la segunda etapa de la enfermedad, y aquí va a estar caracterizada por vasoconstricción, reducción del volumen plasmático y activación de la cascada de la coagulación, siendo esta la etapa sintomática o cuando hacemos el diagnóstico clínico. Entonces, si se dan cuenta, no solamente es una placentación anormal, no solamente es la hipertensión. Entonces, la hipertensión solamente es un reflejo de los cambios que están ocurriendo. El flujo inadecuado, ya habíamos hablado de que hay un sistema de baja resistencia, es una transformación que sirve para que el embarazo se adapte bien a la madre, pero como no ocurre esta doble migración, pues hay un flujo inadecuado, hay una disminución de riesgo en el espacio intervelloso, ya la paciente tiene una predisposición y hay una alteración en el sistema fisiológico del ácido araquidónico que lo produce el endotelio, con disminución con disminución de la prostaciclina y aumento de la producción de tromboxano, que es un vasoconstrictor que es producido por las plaquetas. Estos cambios inflamatorios es una respuesta del endotelio que nos van a producir citocinas, y estos nos van a producir un estrés oxidativo. Esta paciente ya tiene una predisposición. Normalmente durante el embarazo se pierde la refractariedad de los agentes expresores, pero en esta paciente no. Entonces van a haber una predisposición para la acción de los agentes expresores. Esto nos va a producir un vasoespasmo. Hay una resistencia al flujo sanguíneo, eso nos va a dar una hipertensión. El endotelio está dañado, nos van a depositar plaquetas y fibrinógeno. Va a haber hipoxia local, puede producir hemorragia, necrosis en los órganos terminales como el hígado, riñón y el cerebro. Por eso es una enfermedad multisistémica. Normalmente en el embarazo, para la adaptación normal del embarazo, generalmente existe una hipervolemia y una hemodilución. Quiero decir, a partir del segundo trimestre se incrementa casi un 40% del volumen plasmático y un 25% del contenido de eritrocitos. Entonces, esto hace que haya mayor cantidad de circulante intravascular. Por eso decimos que hay una hipervolemia y hemodilución, porque aumenta más el contenido líquido que el contenido sólido de la sangre. Pero en las pacientes con preeclampsia tenemos una hipovolemia y una hemoconcentración.
Esto nos va a producir una vasoconstricción generalizada y aumento de la permeabilidad vascular. Van a haber algunos cambios hematológicos, por ejemplo la trombocitopenia. Va a haber destrucción por el mismo vasoespasmo generalizado, destrucción de eritrocitos que nos va a producir una hemólisis microangiopática. En el riñón se va a reducir la perfusión renal y la filtración glomerular. El hígado, nos puede haber una necrosis periportal con la consecuente elevación de las enzimas hepáticas y en ocasiones hasta ruptura del parénquima. Y esto no va a producir un hematoma por abajo de la cápsula de Gleason. El cerebro puede estar por la misma vasoconstricción, edematizado, puede haber trombosis y puede haber hemorragia. Y estamos hablando aquí de una paciente que puede estar convulsionando. Y por lo tanto la perfusión placentaria es disminuida con el riesgo de que el feto vaya a tener una restricción del crecimiento. Para hacer el diagnóstico, les decía, puede ser fácil porque detectamos solamente la presión arterial elevada. A veces no es tan fácil. Nuestras pacientes aquí generalmente son mujeres jóvenes, 30% de embarazadas son pacientes adolescentes. Y son pacientes que tienen cifras tensionales bajas. Entonces, a veces ahí, para diagnosticarlas como preeclampsias, tenemos que tener el criterio de 140-90, pero son mujeres de 14, 15 años que manejan cifras tensionales muy bajas y ellas ya con 130-80 podrían ser hipertensas. Por eso tenemos este criterio. Una presión sistólica de 140 milímetros de mercurio o más, o una elevación de la sistólica de 30 milímetros de mercurio o más de la cifra habitual, de la cifra que manejaba la paciente. Una presión diastólica de 90 milímetros de mercurio o más, o elevación de la diastólica de 15 milímetros de mercurio o más en las cifras habituales. Una presión arterial media por arriba de 106 milímetros de mercurio. Proteinuria mayor de 300 miligramos en orina de 24 horas, pero menor de 3 gramos por litro. Un edema persistente, ya sea en extremidades o en la cara. Esto es para la preeclampsia leve. Para la preeclampsia severa, 2 o más de los siguientes datos: sistólica de 160 milímetros de mercurio o más y una diastólica de 110 milímetros de mercurio o más. Una proteinuria mayor de 3 gramos por litro en orina de 24 horas y un edema acentuado. Estamos hablando de edema de pies, pretibial, edema de manos, edema facial e inclusive de la pared abdominal. Cuando está presente uno de los siguientes datos: una sistólica de 180 o más en forma repetida, proteinuria arriba de 5 gramos por litro, un edema generalizado que le llamamos anasarca, son pacientes que están edematizadas completamente, síntomas vasculares, cerebrales, visuales, gastrointestinales o renales asociados a un síndrome del inciso A. Con eso nosotros hacemos diagnóstico de preeclampsia severa. Hay una entidad que conocemos como inminencia de eclampsia o amenaza de eclampsia. Son pacientes preeclámpticas, pero que tienen ciertos datos que nos hacen pensar que esta paciente tiene riesgo alto de convulsionar. Y estamos hablando en pacientes con cifras tensionales de la sistólica arriba de 185 milímetros de mercurio, con una diastólica mayor de 110 milímetros de mercurio. Pacientes con proteinuria de más de 100 gramos por litro en orina, un estado de estupor sin llegar a la inconsciencia,
cefalea intensa y persistente con pérdida parcial o total de la visión o náuseas y vómitos. Dolor en barra en el hipogastrio y la hiperreflexia generalizada. Esos datos nos hablan de que esta paciente tiene riesgo alto para convulsionar e inclusive la tenemos que manejar como pacientes con eclampsia. La eclampsia, ¿qué es? No es más que la presencia de convulsiones tónicas clónicas en una paciente embarazada, en el puerperio inmediato, o que tenga hipertensión arterial, edema o proteinuria. Toda paciente embarazada que tiene crisis convulsivas, que no se sabe con epilepsia, esa es una paciente con preeclampsia, aunque no le hayamos diagnosticado todavía hipertensión, porque en ocasiones nos llegan pacientes convulsionando, no se sabían hipertensas, pero esas pacientes se tienen que manejar como eclampsia, hasta que investiguemos en la historia clínica si esa paciente ya tenía crisis convulsivas leves. Hasta este momento solamente tenemos a la mano una forma de, por lo menos, disminuir el riesgo o la intensidad de los datos de preeclampsia. Y estamos hablando de aspirina. La aspirina a dosis bajas de 80 hasta 150 miligramos por la noche antes de dormir, que debemos iniciar antes de la semana 16 y suspenderla a la semana 36 por el riesgo que podría tener de hemorragias en el recién nacido. Y sí nos reduce hasta, se ha visto en los estudios, hasta un 50% de riesgo de preeclampsia y restricción del crecimiento. Sin confirmar, pero también se ha visto que en pacientes que tienen baja ingesta de calcio y que tienen alto riesgo de preeclampsia se le puede agregar calcio a razón de 1,5 gramos a 2 gramos diarios. La paciente con preeclampsia es una paciente ya de por sí, ya está grave. Les decía que es la causa más frecuente de muertes maternas. Y eso tiene que ver con estas complicaciones que tiene la paciente. Desprendimiento prematuro de placenta. Quizás el desprendimiento prematuro de placenta está asociada, va de la mano con la preeclampsia severa. La coagulopatía intravascular diseminada también. Entonces, pacientes con preeclampsia severa, ustedes tienen que manejarla rápidamente, adecuadamente para evitar estas complicaciones. Y sobre todo aquellas pacientes que de inicio temprano se ha asociado con el llamado síndrome de HELLP, que ahorita vamos a comentar. El síndrome de HELLP está caracterizada por la presencia de hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y plaquetopenia. Ocurre en un 10% de las pacientes con preeclampsia severa y eclampsia. Y claro, se ve más en pacientes de inicio temprano y se asocia cuando se retrasa el diagnóstico o el parto o cuando se complican con desprendimiento prematuro de placenta. Para el diagnóstico de síndrome de HELLP vamos a tomar en cuenta los siguientes estudios de laboratorio. O sea, el síndrome de HELLP solamente se diagnostica de esta forma. Plaquetopenia, ya decíamos, por abajo de 100.000. Enzimas hepáticas por arriba de 70 unidades por litro. Deshidrogenasa láctica por arriba de 600 unidades por litro. Y bilirrubina total por arriba de 1.2 miligramos por decilitro. En el frotis de sangre periférica podremos ver presencia de esquistocitosis y equinocitosis. Son alteraciones de la forma y el tamaño de los eritrocitos. El tratamiento médico. Cuando nos llega una paciente con preeclampsia severa, tenemos que ver por la madre y tenemos que ver por el producto.
Si nos da tiempo, podemos hacer inclusive un ultrasonido obstétrico y una prueba sin estrés para ver el estado del feto. A la madre lo vamos a vigilar a través de sus signos vitales cada 10 minutos. Lo que nosotros llamamos perfil preeclámptico, que tiene que ver con la biometría hemática completa, incluido tiempos de coagulación, las plaquetas, por supuesto, química sanguínea. Vamos a ver urea, creatinina, ácido úrico, pruebas de funcionamiento hepático, que nos determina las bilirrubinas, las bilirrubinas, la TGO, TGP y la deshidrogenasa láctica. Y el examen general de orina. Esos son lo que nosotros tenemos como perfil preeclámptico y nos van a ayudar a clasificar a la paciente embarazada con hipertensión. Porque en ocasiones lo único que tenemos son cifras tensionales altas. Las medidas generales para la preeclampsia severa lo dejamos en ayuno, lo dejamos en la sala de labor de cúbito lateral izquierdo, le pasamos una carga de 250 de cristaloide, de preferencia Harman. Eso es lo primero que tenemos que hacer, que pasen 10 o 15 minutos y podemos continuar con una oscilación cristaloide de 1000 para 8 horas. Tenemos que colocar una sonda Foley para ver la función renal, para cuantificar la diuresis y la presión arterial por lo menos cada 10 minutos. Generalmente utilizamos un monitor de signos vitales. Son pacientes graves. Para el manejo de las cifras tensionales altas podemos utilizar alfa-metildopa, podemos utilizar nifedipino y también podemos utilizar la hidralazina vía oral. Todos estos son medicamentos que se pueden utilizar por vía oral. Pero en pacientes que tienen crisis hipertensivas estamos utilizando la hidralazina a razón de 5 miligramos IV y continuar con bolos de 5 a 10 cada 20 minutos, una dosis máxima de 30 miligramos. Entonces, son pacientes con crisis hipertensiva. Si no tenemos a la mano, pues podemos utilizar el nifedipino a razón de 10 miligramos vía oral, puede ser pasada también por vía sublingual. Y se puede repetir la dosis cada 30 minutos, una dosis máxima de 50 miligramos. El abetabol generalmente no tenemos aquí dentro de lo que nosotros podemos manejar. Medidas generales para la eclampsia. Son pacientes que pueden estar convulsionando o están en un periodo posictal, tan confusas, tan inquietas. Entonces a estas pacientes hay que mantenerle las vías respiratorias permeables, cuidar que no se vayan a golpear si están convulsionando, que no se vayan a atragantar con la lengua. Le pueden poner ustedes una cánula de Guedel para evitar que se vaya a morder la lengua, evitar traumatismos de las crisis convulsivas, que cuidar a esa paciente. Si tenemos a la mano para aspirar secreciones, lo podemos hacer para que no se vaya a broncoaspirar. Y una vez que la paciente ha pasado su crisis, pues hay que iniciarle su manejo con una carga de 250 de cristaloide, de preferencia Harman, y luego vamos a continuar con 1000 cc para 8 horas. Esta paciente hay que instalar su sonda Foley y esta paciente ya es con la finalidad de terminar el embarazo. Nada más en cuanto consideremos que ya está estable, podemos resolver el embarazo. Igual la presión arterial, su monitor de signos vitales, y solicitarle pruebas de laboratorio, el perfil preeclántico,
y la preparamos para terminar el embarazo. La forma de manejar las crisis convulsivas son usando el sulfato de magnesio, administrar 4 gramos IV diluidos en 250 de solución para pasar en 20 minutos. Hay que pasarlo con mucho cuidado porque el sulfato de magnesio puede causar una flebitis, puede causar molestias a la paciente, inclusive mareos, náuseas, si lo pasamos muy rápido. Y una vez que pasamos el bolo de 4 gramos, podemos continuar con 1 gramo por hora. La dosis de mantenimiento solo se debe continuar si el reflejo patelar está presente. La frecuencia respiratoria sea mayor de 12 por minuto y que si está orinando arriba de 100 mililitros en 4 horas. La pérdida de reflejo patelar es el primer signo de hipermagnesemia. En ese caso tenemos que suspender la infusión de sulfato de magnesio. Se debe continuar el sulfato de magnesio al menos 24 a 48 horas después del parto, cuando el riesgo de crisis convulsiva ha disminuido. Podemos utilizar otros fármacos en pacientes con eclampsia, como la DFH, a razón de 200 miligramos IV, dosis inicial, y completar 4 dosis a razón de 125. Generalmente el diazepam no lo utilizamos, pero ante la carencia de sulfato de magnesio podemos utilizar. La dexametasona sí se recomienda utilizar a 8 miligramos IV y posteriormente IV cada 8 horas. Esto es en pacientes con eclampsia para disminuir el edema cerebral. A la mano podemos no tener cristaloides, claro, es lo más común, pero podemos utilizar para aumentar la circulación intravascular, pues podemos utilizar plasma, podemos utilizar albúmina humana, vienen los frasquitos de 50 mililitros, y podemos utilizar también, si no tenemos lo común que es Harman y glucosa, podemos utilizar Dextran. Antes se recomendaba o se utilizaba la gelatina polimerizada, pero actualmente no se utiliza porque puede causar efectos alérgicos. El problema aquí es, si es una paciente de término, pues no hay ningún problema. De término podemos desembarazar al producto. Aquí el problema es cuando son pacientes menores de 34 semanas. Inclusive aquí trataremos de mantener el embarazo con un control estricto de todo, no solamente las cifras tensionales, sino los datos de laboratorio, porque podemos tener cifras tensionales ya estables y normales, pero pues tiene una plaquetopenia, puede tener enzimas hepáticas elevadas. Entonces sí tenemos que controlar todo. En ese caso, pacientes con un embarazo menor de 34 semanas, inclusive podemos aplicar dexametasona para inducir la madurez pulmonar fetal, un esquema de inductores de madurez pulmonar del feto, para que en cuanto podamos resolver el embarazo, el feto pueda tener mejor posibilidades de vida. En pacientes mayores de 34 semanas o pacientes que están convulsionando, solamente estabilizar el cuadro clínico. Ya habíamos hablado, aplicar soluciones soluciones cristaloides para preservar la función renal, prevenir las crisis convulsivas ya con aplicación de sulfato de magnesio y posteriormente resolver el embarazo. El embarazo se debe interrumpir preferentemente en un plazo no mayor de 6 horas. Una vez, quiero decir que en esas 6 horas ya tenemos estudios de laboratorios, el perfil preeclámptico, ya iniciamos el manejo, ya estabilizamos a la paciente de sus cifras tensionales, ya restablecimos la función renal adecuada. En cuanto al manejo de la preeclampsia leve generalmente son
pacientes con preeclampsia ya tardía en las últimas semanas de embarazo. Estos pacientes, siempre y cuando tengamos la evidencia de que el feto está bien, a través de un ultrasonido o una prueba sin estrés, podemos manejarla semanalmente. Podemos utilizar manejos antihipertensivos, lo que ya hablamos, alfa-metildopa, hidralazina, nifedipina, mandarla a casa y un control de perfil preeclámptico semanal. Estamos hablando que la paciente no tiene criterios de severidad, tiene plaquetas normales, función hepática normal, función renal normal, no tiene datos de vasoespasmo. Lo único que nos reporta son proteinuria una cruz y 140-90. Es una preeclampsia leve. Entonces son pacientes que podemos manejarla en forma ambulatoria. Pero en cuanto la paciente empieza a presentar datos de vasoespasmos, que está caracterizada por cefalea, acúfenos o fosfenos, tendrán que regresar a urgencia, porque esa paciente puede ir cursando hacia una preeclampsia severa. En estas pacientes podemos esperar llegar al término y que el embarazo pudiera resolverse en forma espontánea. Si llega a la semana 40 y no es embarazado, inclusive podemos terminar el embarazo con valorando las características, la situación obstétrica, quiero decir, el cervix, si tiene condiciones para la conducción, o aplicamos inductores, sustancias prostaglandinas para poder valorar el cervix. Pero insisto, la paciente debe estar controlada y el feto tenemos la certeza de que está bien. No hay una prueba de predicción más que una combinación de factores maternos e índice de pulsatibilidad de la arteria uterina. Estas, la flujometría Doppler de la arteria uterina, se hace en el primer trimestre, entre la semana 11 y la semana 13.6, y el segundo trimestre entre la semana 21 y la semana 24. Esa, con los factores maternos, nos pueden dar una tasa de detección de preeclampsia temprana del 90%. La preeclampsia de inicio temprano se considera mediada por factores placentarios, resultando un pronóstico más grave. Son pacientes que se complican, son fetos que se complican con restricción del crecimiento, nacimientos pretérminos, pacientes que llegan a tener desprendimientos prematuros de placenta, coagulopatía intravascular diseminada, pacientes que tienen síndrome de HELLP. Entonces son las pacientes de inicio temprano, tiene que ver con los factores placentarios. La preeclampsia de inicio tardío, la que hablamos generalmente son preeclampsias leves en las últimas semanas, se asocia con factores maternos, pacientes con obesidad y tal vez con resultados que puedan ser menos severos, menos graves. Eso es todo. Espero que les ayude para el examen que van a presentar.